Hola, Mi buenas tardes. presentación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Conectando Ideas, tendencia a través de los mercados. Pues otra vez aquí estamos Eligio, Dani y yo. Bienvenidos a este Hola, nuevo episodio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. pues hoy tenemos un tema muy interesante, la verdad. Bueno, para mí que soy estudiante primer grado de kinder en economía, en macroeconomía, aventarme este artículo de Lynn Alden fue una experiencia, la verdad, muy placentera, muy retadora, entonces pues espero que les sirva de algo esto, si no es más que invitarlos a que lean los artículos que saca Lynn Alden, ¿no? Que creo que son magníficos para todos los que andamos en este mundo de las inversiones y de la bolsa de valores. La verdad, su perspectiva desde la ingeniería me parece muy acertada. Necesitamos más ingenieros en la economía. Definitivamente. O sea, además creo que tal cual ese enfoque de ingeniero te va explicando paso a paso su razonamiento de cómo además interactúan las distintas piezas de la economía en el engranaje tal cual de todo esto, Algo ¿no? interesante es que la macroeconomía empezó con ingenieros. Empezó con no con ingenieros, pero sí en un ámbito ingenieril de necesitamos herramientas para resolver el problema de la Gran Depresión, ¿no? O sea, y resolver, o sea, sí, literal, problemas Pues es que macroeconómicos esa es la y esta ingeniería, ¿no? La parte de macro, resolución. y esta Uh-huh. parte de macro se empezó a hacer estas herramientas desde este ámbito de solucionar problemas, que es lo que hace la ingeniería, ¿no? Busca solucionar problemas. Ajá. Muy interesante. Entonces, el título era el Sistema Global de Reservas de Divisas. Lynn Alden lo que hace en este artículo es darnos un panorama histórico y actual de lo que es nuestro sistema monetario global, ¿no? Más o menos ese es el temario que maneja en el artículo, desde cómo se estructura, los ciclos que están dentro del petrodólar, que es el sistema en el que estamos actualmente que está ocurriendo, el debilitamiento del sistema petrodólar, que es su tesis dentro del artículo, su perspectiva mediano y largo plazo y algunas ideas de cómo ve ella el próximo sistema, ¿no? Así como sus conclusiones. Entonces, padrísimo, la verdad, todo esto. Lo que más me interesó desde el principio es, bueno, ¿por qué Lynn Alden dice, ay, voy a escribir este artículo? Y es básicamente para poner para plantear todo lo que es su perspectiva a largo plazo hacia un dólar más débil desde el 2019. Y esto lo hace porque, bueno, empieza a ver unas acciones de la Fed americana, empieza a ver que cortan las tasas de interés, que tiene que iniciar un suministro de liquidez porque existe hay un momento donde los bonos se vuelven ilíquidos por ahí de esas fechas. Entonces la Fed tiene que intervenir comprando los bonos, ¿no? Para otra vez hacer que el mercado de bonos funcione como tiene que funcionar, ¿no? Entonces, estos son indicios que Lynn Allen ve desde el 2019 y a mí me parece muy, como qué visión para ver desde antes, ¿no? O sea, creo que en el 2019 nadie estaba como atento como a posibles cosas que pudieran pasar y Lynn Allen ya estaba preparando toda esta visión de lo que puede ser toda la década del 2020 con el ciclo del dólar, que es nuestra moneda de reserva global. Entonces, ella tiene una perspectiva de 3 a 5 años de evaluación de muchas monedas, pero principalmente piensa que el dólar se va a debilitar más que otras. Y durante todo este artículo va explicando las razones de por qué. Ahora, me hizo mucho eco. Hay una parte del artículo que dice, bueno, estamos hablando de un colapso del dólar. Dice, no, porque aclara muy bien y no sé si ustedes, yo sí la verdad sí había escuchado como en los videos de YouTube y todo esto, o creo que desde antes de estar metida en la economía, como cuando de repente decían, el dólar se va a acabar, el sistema monetario está en llamas, es el apocalipsis y todo. O sea, sí es cierto, o sea, yo como que lo escuchaba de lejos y cuando me fui metiendo siempre hay como estas amenazas así, ¿no? De baja tantito el dólar, ocurre algo así medio turbulento Y ya es el y final. Lynn Allen, y al final no es así, ¿no?
Y Lynn Allen lo que hace es ponernos en perspectiva que existen ciclos pequeños, ciclos medianos y ciclos largos de cómo funciona una moneda de reserva global, en este caso el dólar, ¿no? Entonces dice, no, hay muchas cosas que pueden cambiar sin necesariamente que el sistema en el que estamos cambie de forma radical. Hay muchos ciclos bajistas que pueden surgir sin necesidad de como que sea este mundo apocalíptico, ¿no? Entonces hay que aprender a diferenciar lo que Lynn Allen hace mucho hincapié, aprender a diferenciar entre cambios estructurales que pueden ocurrir dentro del sistema de comercio internacional, por ejemplo, que conocemos, y cambios que pueden existir en los ciclos bajistas, alcistas o laterales que puede tener el dólar como, pues, como moneda, ¿no? Entonces está padre cómo nos llevan estos casi 50 años de historia para, pues para ir, ella va, cómo va justificando esto que nos va mencionando, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que nos dice que es muy importante que conozcamos, pues, lo que es la estructura del sistema monetario global. Ya más o menos todos, pues, estamos viviendo dentro del mismo, entonces podemos conocer un comercio internacional, o sea, sabemos que todos los países están haciendo comercio entre ellos todos los días, están importando, están exportando, esto está siendo manejado con unos tipos de cambio. Existe siempre un poder hegemónico que obviamente va imponiendo sus reglas para ver cómo se va a manejar este sistema. Y este aspecto de entropía económica me encantó, porque la verdad no lo había, como que no lo había yo analizado por completo. La entropía económica lo maneja ella como los sistemas, las fallas inherentes que puede tener cualquier sistema. Y dices, sí, claro, es un sistema pensado por humanos, creado por humanos, siendo utilizado por humanos, claro que va a tener fallas, porque no conozco algo que podamos hacer nosotros que sea perfecto, ¿no? Y a veces, creo que nos damos, no, como que no vemos muy bien todas esas fallas que pueden estar ocurriendo siempre en todo lo que hacemos. Creo que subestimamos todo el tiempo por ahí, desde lo personal como a nivel geopolítico y todo eso, todas esas fallas que pueden ir surgiendo en cada momento, ¿no? Y de esa misma entropía económica, pues habla de que por eso los sistemas pueden durar, pero no pueden ser permanentes. Siempre se van a estar cambiando, siempre van a estar evolucionando. El poder también cambia de manos, cambia de país. Claro, Entonces, además siendo un sistema tan complejo, ¿no? Es muy fácil o sencillo que pueda estarse adaptando todo el tiempo, ¿no? No puede durar siempre funcionando de la misma forma, ¿no? Exacto. Y bueno, nos pide mucho que analicemos, por ejemplo, los cuellos de botella y las imperfecciones, que normalmente es lo que va a dar lugar a que existan estos cambios, ¿no? A lo largo de la vida de un sistema. Entonces, básicamente ella lo puede identificar con estos tres sistemas que hemos tenido como desde antes de 1944 hasta la actualidad. Todos creo que más o menos tenemos una noción de estos sistemas porque todos creo que hemos escuchado hablar del oro, de los dólares. Creo que casi todos escuchamos la historia de cuando Nixon salió a la tele a decir que el dólar ya no iba a ser equivalente con el oro, o sea, porque fue así como algo muy, muy sonado, ¿no? Dentro de la historia. Pero bueno, creo que lo más relevante dentro de estos tres sistemas es, bueno, primero tenemos como el sistema de oro, donde, bueno, este es como el más viejo, es el que nos permitió avanzar dentro del trueque, ¿no? Poder cambiar materias específicas por materias universales, ¿no? Las materias universales iban a ser estos metales preciosos que obviamente por su durabilidad, su finitud, su capacidad de no degradación, pues podían ser cambiados después por otras materias que obviamente sí se echaban a perder, ¿no? Y que no sabías, pues que no podías mantener ahí siempre para un trueque en el futuro, ¿no? Por eso hicimos ese cambio. Entonces, ¿qué más? Pues dentro del Bretton Woods, lo que pasa ahí, hay muchas cosas obviamente también geopolíticas pasando, que son las guerras, ¿no? Entonces,
se da la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todo el poder que estaba acumulado en Europa, pues Estados Unidos, como fue el menos perjudicado de todas esas guerras, quedó casi como ileso y dijo, bueno, todos están como diezmados, tráiganme su oro para acá, yo se los guardo, yo se los respaldo, a cambio les doy los dólares para que puedan empezar a hacer transacciones y obviamente se hace este cambio de poder hegemónico de Europa hacia Estados Unidos, ¿no? Y por eso pasamos a un sistema de Bretton Woods, que es cuando el dólar es respaldado por las reservas de oro de Estados Unidos. Y lo que yo no sabía es que Estados Unidos inició una ley para que todos sus ciudadanos particulares le vendieran el oro en esos momentos, o sea, volvió ilegal la posesión de oro en particulares y así se hizo de más oro y después ya nada más los extranjeros podían cambiar los dólares por oro. Sus ciudadanos no podían hacerlo, pero los extranjeros sí. Y así fue como Estados Unidos empezó a hacer como sus primeras pininos, ¿no? Para este sistema de reserva global, ¿no? Empezó a poner todas estas reglas, aprovechándose de esos cambios en las guerras y claro, ¿cuál es la falla inherente de un sistema como esto? Pues que eventualmente no va a existir suficiente oro que pueda respaldar todas las transacciones domésticas e internacionales que se quieran hacer con el dólar, ¿no? Entonces es por eso que empiezan a ver cómo pues el dólar se... Aquí algo Sí. interesante a apuntar, Dani, también es que tanto el patrón oro como Bretton Woods, donde está respaldando con oro en bóvedas, son sistemas procíclicos. Es decir, que cuando tú entras en una recesión o en un problema de falta de crecimiento económico, alguna crisis, estos la agudizan. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener más dinero circulando que el que tienes detrás en tu bóveda. Entonces se autorregulan y a lo mejor los ciclos los hacen más profundos, son indicadores muy procíclicos. Entonces, esto es algo bien importante porque a diferencia precisamente ya de un sistema de dinero fiat que no tiene un respaldo tal cual en un metal, sino en las economías, los patrones de oro agudizan los ciclos económicos, ¿no? Cuando entras en expansión muchísimo, cuando entras en depresión durísimo, porque estás atado a la cantidad de metal que tienes en tus reservas. Claro, lo principal es que no son suficientemente flexibles, ¿no? Exactamente, no son tan flexibles. Y justamente esta parte es muy importante porque mucha gente también cree que Bitcoin va a ser el nuevo estándar, ¿no? De la economía mundial. No puede ser eso porque No, precisamente por la cantidad limitada de Bitcoins, pues no va a tener una flexibilidad para poder ajustar las políticas monetarias de cada país y la situación individual de cada uno de ellos. Y sobre todo cuando tú estás viendo que tienes economías que siguen creciendo, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que mueve una economía es el crecimiento. Y cada vez se han hecho más complejas. O sea, la economía de 1944 a la economía de 2021 en Estados Unidos es diametralmente diferente, ¿no? Y es muchísimo más grande, además. Lo mismo hablando de Japón, Rusia, China y demás, son economías muy diferentes a hace 40 o 50 años en términos de la capacidad y complejidad. Entonces, estos patrones que se basaban en un metal o en el respaldo de un metal resultan insuficientes, precisamente por el tamaño de las economías y la complejidad de las operaciones no alcanzaban. Y este segundo componente procíclico que no te permitía acomodar tu política monetaria de una forma tan sencilla para eliminar una posible recesión, sino que pues solitos se iban saliendo. Claro, y en este caso también es importante que, o sea, por ejemplo, cuando el gobierno estadounidense se ve en la obligación de desligar el dólar del oro, también había un componente de esta perspectiva donde empezó a ver que los extranjeros empezaban a perder la fe o la confianza en el dólar, ¿no? Entonces había también que cambiar este concepto de lo que significaba
o de lo que significaba tener dólares en el mundo, ¿no? O sea, creo que también está como estos cambios de narrativa que tienen que ocurrir para que el sistema global Siga que funcionando. quería imponer económico pudiera seguir funcionando, ¿no? Y en este caso, bueno, esta falla inherente es lo que le llama Lynn Alden el dilema de Triffin, que es que no puede, que lo que tú dices, ¿no? Al final del ciclo es que te das cuenta que no tienes suficiente oro para respaldar todas las transacciones domésticas y extranjeras, que era lo que quería alcanzar Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y por eso tiene, de hecho, Lynn Allen empieza a mencionar que desde antes de lo de Nixon ya Estados Unidos ya estaba en conversaciones con Arabia Saudita para hacer lo que iba a determinar que después del oro pudiéramos pasar a un sistema petrodólares, que es el que actualmente pues nos está rigiendo, que es en lugar de que el dólar estuviera respaldado por el oro, iba a ser respaldado por el petróleo, pero bueno, hay muchas otras cosas que se dan en el intermedio que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, primero lo que tú mencionas, Juan Carlos, empieza a ver obviamente un comercio internacional como nunca antes habíamos tenido en la historia, ¿no? Hay un momento ahí entre que se están haciendo la Primera, la Segunda Guerra Mundial, Lynn Allen lo menciona como donde hay una tecnología suficiente para que todos podamos estar comunicados, de ahí se den las guerras, todos podamos tener cierta participación, el comercio internacional empieza a crecer después de las guerras, y esto es lo que yo creo que le da el componente de complejidad de la que tú hablas, ¿no, Juan Carlos? Que ya no solamente se trata de ver como lo que está pasando en la economía local, sino cómo las transacciones que los ciudadanos de un país están haciendo con ciudadanos de otro país impactan o no impactan en la economía local de los dos ciudadanos, ¿no? Entonces ya son como, pues todos estos elementos, y por eso me gustó esta diapositiva porque, por ejemplo, dentro de los ciclos que mencionas, Juan Carlos, una de las características que Lynn Allen va a decir siempre es que cuando este ciclo se agota del ciclo económico, se va a ver una devaluación de la moneda del país para que pueda existir el balance, ¿no? O sea que es cuando empieza a haber un desbalance, es cuando un país empieza a importar muchísimo más de lo que empieza a exportar, que yo lo veo entonces un país empieza a gastar más de lo que empieza a recibir, ¿no? Como pago. Entonces ahí empieza a haber un desbalance, y para que se pueda reequilibrar todo eso, su moneda se devalúa para hacer sus exportaciones más competitivas, que entonces obviamente van a aumentar, sus importaciones se vuelven más costosas y entonces disminuye, ¿no? Y ahí existe como un reequilibrio en este sistema. El detalle es que Estados Unidos, al manejar la moneda que todo mundo aparte quiere manejar, parece ser que está excluido de esta opción, ¿no? O sea, ahí no es tan fácil que pueda ocurrir, ¿no? Ahí está interesante ese punto, sobre todo con uno de los hilos que les había compartido antes, que pone como perspectiva de que Estados Unidos usa el dólar como un producto a exportar, ¿no? Exacto. Entonces, al estar comprando productos de todo el mundo, lo que está haciendo realmente es exportar el dólar, y entonces hace que la demanda del dólar siga creciendo, ¿no? Sí. Entonces, con eso se mantiene además como la potencia del mundo, y sigue creando la necesidad y la demanda de comercializar o del uso del dólar en general, ¿no? Ahora, algo importante que creo que hay que mencionar es justo este concepto de petrodólar, que es un patrón de moneda que se creó en los 70s y que fue un acuerdo básicamente entre Estados Unidos y Arabia Saudita, los países árabes productores de petróleo, para que el precio precisamente del barril del petróleo se diera en dólares, ¿no? Es precisamente como numerario o como valor para intercambio de petróleo el dólar, a cambio de obviamente pues, cierta protección, ciertos pues buenas relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y Estados Unidos,
Y eso obviamente, pues el petróleo es uno de los commodities que se comercian en todo el mundo necesita petróleo para su economía. Sí, es un Se hace producto exportador, se básico. hace importador. Ujú. Entonces esto obviamente, el efecto de red que tiene es enorme. Si a esto añades lo que comenta Eligio, decir, bueno, pues adicional a eso, yo comercio con todos los países del mundo y muchos de los bienes están preciados en dólares, están tasados en dólares. Esto te da un efecto red enorme en toda la economía mundial que te permite también, eh, pues además de tener este efecto de moneda de reserva, no estar sujeto a las reglas de otras economías. Ya yo pienso en México. México, que tú puedas decir, no, pues es que México podría perfectamente imprimir pesos y pesos y pesos sin No, tener un problema de inflación, una espiral inflacionaria, pues sería imposible, porque México no es una moneda, el peso mexicano no es una moneda de reserva internacional. Y a diferencia de eso, el dólar como se comercia en todo el mundo, tú tienes más oportunidades, ¿no? De exportar el dólar a diferentes países y que no te afecte tanto. exacto. Entonces, esto es muy importante, esta lámina, porque creo que es un ciclo que se va a ir repitiendo conforme vayamos estudiando todavía el sistema de petrodólares. O sea, este es el ciclo como que pasa o que vemos que se va desarrollando desde que se da el sistema de Bretton Woods, ¿no? Que es lo que les explicaba. Las importaciones suben más que las exportaciones, entonces empieza a haber un riesgo porque el oro empieza a salir del país donde se está originando esto, hay un estancamiento económico, eso lleva a la recesión que eventualmente va a devaluar la moneda y es cuando el sistema se va a rebalancear y se corrige. Esto es como el final del ciclo pues de las monedas, ¿no? La devaluación que siempre tiene que ocurrir para rebalancear todos estos detalles en las balanzas de pagos que puedan ocurrir en todos los países que tengamos, ¿no? Entonces, es importante también recalcar que al principio del sistema de petrodólares, Estados Unidos inicia como el mayor acreedor. O sea, inicia desde una posición de mucho poder por lo que les mencionaba de las guerras, ¿no? Casi todos los países quedan debilitados por el desgaste de las guerras, Estados Unidos no, empieza a agarrar todo esto, se vuelve el acreedor, también empieza a ser entonces a participar en un gran porcentaje del PIB mundial, o sea, empieza a ser, todo lo podía comprar Estados Unidos, ¿no? Para generar esta demanda de dólares. Esto es importante porque ya hasta el día de hoy, que son 30 años después, ¿no? Del sistema, pues esto vamos a ver cómo se pone a la inversa, ¿no? Estos pequeños detalles. Entonces, las justificaciones de por qué tenemos un sistema de petrodólares, pues es por las características mismas de la moneda fiduciaria, ¿no? Es como, ok, dejamos de tener el oro que tiene como esta confianza en general dentro de todos los seres humanos como un objeto de valor por los miles de años en que ya se ha usado. Ahora vamos a ver cómo imponemos una moneda fiduciaria que en sí no tiene un valor, tiene un valor nada más porque un gobierno dice que lo tiene y que con eso se pueden hacer las transacciones, y para poder respaldarlo dice, bueno, me vas a pagar los impuestos nada más en esa moneda, así genera la misma demanda de la moneda. Pero esto se puede hacer muy bien dentro de economías locales, ¿no? El detalle iba a empezar cuando, bueno, ¿por qué otro país querría usar mi moneda, mi dólar? Si yo no tengo control sobre lo que ese gobierno pueda hacer o no hacer o decidir en cuanto a sus políticas y en cuanto a la impresión de esa misma moneda, ¿no? Y por eso se empiezan a hacer las negociaciones con Arabia Saudita para que todo sea comprado en dólares, que es lo que ya hemos mencionado. Y así genera Estados Unidos una demanda genial sobre el dólar, ¿no? Entonces hace lo del vender petróleo exclusivamente en dólares y a cambio Estados Unidos utiliza su ejército para mantener el estatus geopolítico.
Esto está chido porque también ahora entiendo por qué Estados Unidos está tan obsesionado con gastar tanto en su milicia. Todo lo demás lo vemos como medio, ¿por qué quieres gastar tanto en tantas cosas Ahora, si ni siquiera tenemos como ya guerras mundiales, ¿no? algo interesante aquí en la parte de moneda fiduciaria es que se basa en confianza. Así como tú Claro, antes depositabas la confianza en una monedita de metal dorado muy bonita que podría ser de diferente valor según su pureza, peso y demás, pues ahora simplemente confías en que ese billete va a servirte para lo mismo, ¿no? Y que está respaldado precisamente por el gobierno, el tamaño de la economía, su sistema financiero y demás, para que todos nos pongamos de acuerdo y podamos hacer las mismas transacciones y podamos ahorrar y podamos hacer un pago. Son sistemas de confianza, por esta parte desde fiduciaria, ¿no? De fiat. Y eso creo que es un gran avance. A final de cuentas, un gran avance en términos de civilización, ¿no? Después de cientos o miles de años que tuviste monedas metálicas o monedas respaldadas por metales, que incluso los chinos empezaron con los primeros cheques hace miles de años. Ellos empezaron es con cierto. el concepto de cheque y banca. Pero ciertamente es bien interesante cómo se creó esto en términos de poder crecer la economía y las transacciones y la complejidad de la economía en un sistema de confianza que Sí, y hasta la bueno, fecha pues, sigue funcionando. aunque fue impuesto, ¿no? O sea, nadie dijo, sí, yo quiero que el dólar sea el que nos gobierne a todo el mundo, No. ¿no? No, claro, bueno, pero también las economías nacionales. Prácticamente creo que ya no hay ninguna economía nacional que funcione con monedas respaldadas en metales, sino ya son todas Sí, sí, sí. sistemas fiduciarios. Son avances bien interesantes y que ahora con la revolución de las monedas digitales a ver hacia dónde avanzan, ¿no? Porque probablemente siga avanzando esto, ¿no? Y no se queda así. Y justamente ahí entra también así los diferentes bloques económicos del mundo, ¿no? Porque luego ya también Mm, estaba China, Rusia y otros claro. países de esa corriente que empezaron más bien a comercializar con sus propias monedas, saliéndose un poco del sistema del dólar, ¿no? Y ese creo que es uno de los puntos que también menciona Lynn, ¿no? Que justamente es una parte del cambio que estamos empezando a ver, por lo Claro. cual dice que está en decadencia el dólar, ¿no? Sí, hay dos fallas que menciona Lynn muy importantes dentro del sistema y la primera va a lo mismo, son para que Estados Unidos pueda mantener una demanda y pueda mantener como que muchas transacciones, sobre todo en base a la compra y venta de energía y productos básicos se hagan en dólares, tiene que mantener déficits comerciales persistentes, ¿no? O sea, sus déficits comerciales tienen que ser siempre muy grandes, ¿no? Para que pueda suplir esta demanda de dólares con el mundo. Esto es lo que Lynn llama una falla inherente al sistema, ¿no? Que ahorita se va haciendo más costoso de lo que los beneficios le está generando a Estados Unidos que siga manteniendo el dólar como la moneda de reserva de reserva global. Y el otro falla que menciona es el efecto de que incentiva, perdón, el mercantilismo. ¿Qué es esto? Que mientras todos los demás países tienen esta necesidad de tener dólares en sus balanzas, en sus reservas, para después hacer estas compraventas de energía y de productos básicos, entonces van a buscar tener lo contrario, tener superávits con Estados Unidos, ¿no? Y mantener lo que el mercantilismo habla es mantener una moneda es lo suficientemente devaluada para mantener este poder de exportar, de que sus exportaciones sean competitivas y así obviamente esas exportaciones las van a vender en dólares y así van a captar, van a importar menos generando este superávit para ellos, ¿no? Que estos son las fallas inherentes que habla Lynn, que obviamente ya en la actualidad, pues Estados Unidos no le está funcionando muy bien, que digamos, ¿no? O sea, aquí hay datos interesantes de cómo el dólar, pues tenía todo este porcentaje
dentro de la economía mundial, ¿no? De un 40 a un 60%. Y entonces, Lynn Allen, me encanta cómo hace esta analogía de que, bueno, antes nos preocupábamos de que si empezábamos a importar más de lo que exportábamos, íbamos a perder oro, porque este oro iba a empezar a salir. Entonces, en lugar de perder oro, Estados Unidos lo que empezó a perder fue capacidad de fabricación industrial. ¿Por qué? Porque todo lo tuvo que empezar pues a sacar a China y todo eso para poder generar esta demanda, ¿no? Y generar estos, se generaban estos déficits comerciales, ¿no? Entonces, en lugar de oro, eso es lo que empezó a perder Estados Unidos, que también ahorita, pues, obviamente son cosas que le está perjudicando, mucho, ¿no? Y esto es algo bien interesante en términos económicos, porque tú dices, bueno, ¿a costa de qué tuviste que mantener este sistema? A costa de prácticamente deshacer una gran parte de tu planta industrial, que la exportaste a otros países porque era muy caro seguir produciendo en Estados Unidos por justo el valor de tu moneda, los salarios, el sistema que tú tenías, lo hizo costoso. Y de repente tienes economías como la China, que de repente se incrustan en el mundo comercial y que de hecho se asociaron a la Organización Mundial de Comercio en el 2000 y que tenían unos superprecios y salarios, super salarios bajísimos y que básicamente te obligó justo a ir sacando manufactura para mantenerte competitivo porque tu dólar era más caro, ¿no? Entonces, son efectos que no nada más en la parte financiera tienen lugar, sino en la parte de la economía real, que fue desagregar tus cadenas productivas. Y lo mismo sucede con México. O sea, México también hace mucha manufactura de ciertas partes de la cadena productiva de Estados Unidos que están enlazadas, porque tienes mejores salarios y porque tienes una proximidad geográfica. Esto obviamente, pues a Estados Unidos ha tenido un costo en términos de calidad de vida para muchos de sus trabajadores, esta desindustrialización, que ha generado pues ahí desempleos en ciertos sectores, que obviamente han ganado también en otras cosas, ¿eh? No hay que decir que solamente perdieron. Estados Unidos ha hecho una economía de servicios y de generación de conocimiento muy grande. Ahora, China ya se está poniendo las pilas, ¿no? Y otros países que están obviamente también avanzando a pasos agigantados toda esta parte de conocimiento, servicio y lo que viene siendo una nueva revolución industrial con la automatización y la inteligencia artificial. Vamos, hay que decirlo, ¿no? Sí, está súper interesante y por eso yo creo que Lynn Allen hace toda esta recapitulación de cómo se fue formando los sistemas para que podamos entender mejor lo que mencionaba al principio del artículo, de que ser bajista en el dólar no significa lo mismo de que es pensar que el sistema monetario global va a cambiar estructuralmente. O sea, hay cosas, por ejemplo, hay cosas que Estados Unidos podría hacer para seguir manteniendo el dólar fuerte si sigue sacando alguna clase de competitividad o de ventaja. Eso es creo que lo ya más interesante que vamos a ir viendo sobre lo que falta del artículo. Pero también es importante reconocer los ciclos de la moneda como tal que pueden ocurrir y cuáles son las señales de estos ciclos para poderlos detectar, ¿no? Creo que lo que más me llamó la atención fue esta parte de las causas del ciclo, ¿no? Pues obviamente la deuda denominada en dólares que todos los países tienen, los activos denominados en dólares y el acuerdo de financiamiento globales. O sea, el ciclo del dólar está siendo impactado, obviamente no solamente por las decisiones que Estados Unidos toma, sino también por las decisiones que los países extranjeros toman. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los extranjeros dicen, pues ya no vamos a reinvertir nuestro excedente de dólares en bonos del tesoro, que era lo principal que sucedía, ¿no? China sobre todo tenía muchos excedentes de dólares y entonces lo reinvertía en los bonos y así estaba financiando la deuda de Estados Unidos y luego dijo, bueno, ya no. Entonces eso impacta en el valor del dólar, ¿no? Porque empieza a haber menos demanda y Estados Unidos tiene que
tiene que hacer, tiene que tomar decisiones en política monetaria y en política fiscal que igualmente van a impactar en el ciclo del dólar, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me hizo súper interesante es que Lynn Allen menciona que en un periodo de debilidad del dólar es cuando vemos un crecimiento general de la economía global, una prosperidad, auge económico, y cuando hay un dólar fuerte es cuando hay una desaceleración y porque eso hay una presión sobre las deudas. Lo que más me interesó aquí es que a Estados Unidos tampoco le conviene un dólar fuerte. Creo que eso para mí fue así como un, ¿what? O sea, porque uno pensaría que Estados Unidos es lo que quiere, ¿no? Pero obviamente si Estados Unidos está súper interconectado con toda la economía global, o sea, depende de toda, de que los extranjeros le estén comprando sus bonos del tesoro, pues ante un dólar fuerte, los extranjeros dicen, no, ¿sabes qué? Ahorita ya no te los voy a comprar. Y esto es lo que hace el switch en el ciclo del dólar, ¿no, Eligio? Y sobre todo también en todas las empresas internacionales, ¿no? Al ser empresas que están, sobre todo que tienen comercio en otros países o emergentes o en otros lados, pues al encarecer sus productos siendo dólar, pues van a crear menos demanda, ¿no? Y al final pues crean menos ganancias para ellos. Es que en este punto, digo, vamos a entrar en una pausa en unos minutos, en cosa de un minutito, la aviso. Pero es algo interesante. Cuando hay debilidad del dólar, al final de cuentas, ellos se vuelven más competitivos en el comercio. Pueden exportar a mejores precios. Cuando Pero se no encarece, tiene, ¿no? precisamente se vuelven menos competitivos. Pero al ser ellos también moneda de reserva, pues tienen esa doble afectación, ¿no? Y de hecho, cuando se encarece el dólar, pues, es porque las tasas están más altas, usualmente. Y eso obviamente no ayuda a su economía. ¿Por qué? Pues porque tasas más altas, en situaciones como esta particularmente, lo que quieren es tasas más bajas, no más altas. Ahí hay o sea, están en un entuerto ellos ahorita que en el tema de las tasas de interés y mantener el crecimiento económico y la recuperación. Pero bueno, vamos a una pausa de unos segunditos y ahorita regresamos.